Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el laboratorio. En este vídeo vamos a ver cómo hacer que un amplificador no inversor funcione con alimentación unipolar, es decir, entre 0 y 5 voltios en este caso. Bien, antes de empezar, este vídeo no se va a entender nada si no habéis visto antes el amplificador inversor con alimentación unipolar, ¿vale? Porque este es simplemente una continuación del otro. Entonces, bueno, vamos al lío. Si recordáis, igual que habéis visto en el laboratorio, si yo aquí no hago nada, cuando meto por aquí una onda senoidal, aquí lo que tengo es la onda amplificada, ¿vale? Pero rectificada porque el operacional no puede hacer magia. Si yo lo alimento con 0, no puede dar una tensión por debajo de los 0 voltios, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? Pues igual que con el inversor, lo que tenemos que hacer es hacer que la tensión en la salida, cuando yo no tengo aquí tensión, en lugar de estar en 0, esté metida en 2 voltios. Con lo cual, si yo hago eso, es decir, si yo hago que en reposo la salida del operacional esté aquí, ¿vale? En 2 voltios, ¿vale? Pues entonces, cuando yo meta esta onda de entrada, una senoidal, pues aquí tendré una onda superpuesta a esta continua, ¿vale? Con lo cual no tendremos ya la distorsión. Bien, lo primero, la ganancia de este amplificador, supongo que no hace falta recordarlo, cómo se calcula, supongo que ya todo el mundo se sabrá la fórmula, es decir, la ganancia en un inversor es 1 más el cociente entre R2 y R1, y esto sale 11, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo yo poner aquí en la salida 2 voltios? Pues muy sencillo, yo puedo meter aquí una tensión con un divisor de resistencias, ¿vale? Que haga que la tensión aquí sea la tensión que yo quiero en la salida en reposo, que son 2 voltios partido por la ganancia. Es decir, yo puedo hacer un inversor que me mete aquí 2 voltios partido por 11, ¿vale? Este inversor obviamente se alimentará entre 5 voltios y 0. Vamos a llamar a esta resistencia R4 y R3. Y ahora lo único que habría que hacer sería calcular el valor de esa resistencia. Lo único, no podemos poner las que nos dé la gana, porque tened en cuenta que ahora vamos a meter aquí la fuente de tensión, una V sub I, ¿vale? Y esta fuente, aunque para simplificar ahora vamos a suponer que no tiene resistencia, pero esta tendrá aquí una resistencia de salida RS, que si pongo esta resistencia muy pequeña, pues voy a tener aquí caída de tensión, ¿vale? Entonces, aunque ahora para simplificar no vamos a tener aquí RS, pero sí que conviene hacer el diseño pensando que yo puedo tener aquí una resistencia. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que la resistencia equivalente, la resistencia de entrada que yo veo desde aquí tiene que ser grande, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, en primer lugar, vamos a ver cuánto tendría que valer R3. De acuerdo, yo aquí tengo un grado de libertad, es decir, yo puedo fijar una resistencia y calcular la otra. Bien, como la tensión que tengo que dar es pequeña, es decir, 2 voltios partido por 11, si hacéis la cuenta sale 0,18 periodo voltios, es decir, una tensión chiquitita. Vamos a poner aquí una resistencia y esta va a ser mucho mayor, con lo cual, digamos, la resistencia de entrada va a ser esta en paralelo con esta, y básicamente va a ser como la R4 va a ser mucho mayor que R3, pues la resistencia de entrada va a ser prácticamente R3. Entonces vamos a coger una resistencia grande. Por ejemplo, yo puedo decir que la R3 es 18K, ¿vale? Podría poner otro valor, pero bueno, digamos que para que salga el número redondo. Si yo pongo 18K, para que por aquí pasen 0,18 voltios, vamos a despreciar el periodo, la intensidad que bajaría por aquí y sería 0,18 voltios entre 18K, pues ahí sería 0,01 miliamperios, ¿vale? Con lo cual, la resistencia total R3 más R4 tiene que ser igual a 5 voltios partido por esa intensidad, que es la que está pasando por ahí, ¿vale? Y de aquí, esto me sale que son 500K. Con lo cual, la R4 será simplemente 500K menos R3, es decir, 482K, ¿vale? Y ya con eso tendría diseñado el circuito, ¿vale? Bueno, prácticamente. Ahora me queda lo último. Este circuito, cuando yo lo conecte, ¿vale? Voy a borrar aquí lo de resistencia de entrada. Bueno, la resistencia de entrada será el paralelo de estas dos, que será pues más o menos 18K, 17 y pico, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que si yo dejo el circuito así sin conectar nada, pues efectivamente yo aquí voy a tener los 2 voltios. Bueno, en recordar que los 2 voltios se eligen porque es la mitad del rango dinámico en la salida. Como esta operacional satura a 4 voltios, pues lo dejamos en 2. Bien, ¿qué ocurre si yo hago esta conexión? Pues supongo que os acordaréis del vídeo anterior que si yo hago esta conexión, pues ahora la hemos liado, porque aquí realmente lo que estoy haciendo es cortocircuito la R3. Voy a tener aquí una tensión 0, porque aquí yo lo que tengo es una tensión pequeñita, con lo cual estamos en el caso anterior, es decir, esto se me va a bajar para abajo y la hemos liado. ¿Qué hay que hacer? Hay que evitar que estos 0,18 voltios desaparezcan al conectar aquí. ¿Cómo se hace eso? Pues igual que antes, supongo que ya todos lo estaréis pensando. Se coloca aquí un condensador, ¿vale? Igual que hicimos con el amplificador inversor, ¿vale? ¿Y cómo se diseña este amplificador? Pues exactamente igual que hicimos antes. Yo tengo que ver qué frecuencia de trabajo voy a tener, es decir, qué ondas van a pasar por este amplificador. Por ejemplo, si suponemos que estamos en el rango de audio, es decir, de 20 Hz a 20 kHz, ¿vale? Pues podemos hacer que la frecuencia de corte sea justamente, vamos a hacerlo por cambiar, vamos a poner justamente los 20 Hz, es decir, este circuito aquí me atenuaría un poquito los 20 Hz, pero no, suponemos que 3 dB no nos perjudican y lo vamos a dejar ahí. Entonces, la frecuencia de corte aquí, ¿qué es? Pues será, la frecuencia de corte será 1 partido 2pi el condensador por la resistencia que ve el condensador, que es la resistencia que yo veo desde aquí, Rin, acordaros que es esta en paralelo con esta, ¿vale? Porque para ver la resistencia los 5 voltios se tiran a tierra. Con lo cual aquí tengo R3 en paralelo con R4, ¿vale? Y esto, si lo igualáis a 20 Hz, pues de aquí ya podemos sacar que el condensador será igual a 1 partido por 2pi 20 Hz y por esta resistencia por 18K en paralelo con 482K, ¿vale? Y esto, si hacéis las cuentas, pues sale 459 nanofaradios, ¿vale? Que es el valor del condensador que habría que poner ahí. Y eso es todo. Si os dais cuenta, pues el diseño es muy parecido al del no inversor, lo único que aquí la continua, en lugar de meterla por la pata más como hicimos antes, pues la metemos por aquí, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.